Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas y Comentarios. El día de hoy tenemos la visita del doctor Jorge Ortiz, quien es pediatra y especialista en genética. Y nos viene a comentar de una enfermedad rara que está dando mucho de qué hablar y para eso, pues bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, un honor realmente estar acá, muy agradecido con ustedes. Y sí, bueno, venimos a hablar un poquito sobre estos tipos de enfermedades raras, que por raras pensamos que nunca las vamos a ver, que nunca las vamos a tener dentro de nuestros consultorios. Y muy probablemente nosotros estamos teniendo estos pacientes con sintomatología que no logramos encajar dentro de una enfermedad en particular y termina siendo una de estas enfermedades, en este caso la enfermedad de Gaucher. Cuéntenos dónde surge esta enfermedad, cómo es que ustedes la descubren y desde cuándo es de que ya se conoce de ella. Ya. La enfermedad es una enfermedad bastante antigua. La primera descripción que hubo de esta enfermedad la dio un médico francés, estudiante de medicina en ese momento, el doctor Philippe Erdel Gaucher, y esto fue en 1882. Él lo que describió en su momento fue a una paciente femenina de 32 años de edad que tenía un vaso muy grande de tamaño, un hígado muy grande de tamaño y pensaron que ella pudiera tener algo que se denominaba como un tumor realmente en su vaso, un epitelioma primario de vaso. Conforme fue pasando el tiempo, esto fue cambiando un poquito, se determinó al final que no era un tumor, sino que era una enfermedad de las cuales ahora conocemos como enfermedades de depósito, en donde se guarda cierto tipo de desecho dentro del cuerpo que no puede ser liberado de manera normal porque existe una sustancia que se llaman enzimas dentro de nuestro cuerpo que su función es limpiar estas sustancias de desecho. Al momento de no tener estas enzimas, estas sustancias que limpian a otras, pues se comienzan a acumular y es así como se comienzan a crecer algunas partes de nuestro cuerpo. En el caso específico de la enfermedad de Gaucher, se crece el hígado, se crece el vaso y pueden haber algunas otras sintomatologías en otras partes del cuerpo, como anemia, como plaquetas bajas, como dolores a nivel de las extremidades, como moretes en el cuerpo. Estos síntomas también están relacionados a otras enfermedades y tal vez el paciente las puede confundir. ¿Cómo poder detectar qué son o cuáles son esos exámenes que se deben de hacer para detectar qué es la enfermedad de Gaucher? Exactamente, eso es uno de los problemas más importantes que tenemos como médicos, de que la sintomatología de este tipo de enfermedades no es exclusiva y únicamente de este tipo de enfermedad. Eso a nosotros como médicos clínicos nos da un reto bastante importante porque cómo poder ir uniendo todo este rompecabezas para dar un diagnóstico definitivo a nuestro paciente se va complicando un poco. Estas enfermedades o esta sintomatología está más relacionada con enfermedades de la sangre, enfermedades como la leucemia, como los linfomas, enfermedades infecciosas y muy probablemente las enfermedades metabólicas, que son las enfermedades de depósito lisosomal, son enfermedades que no tenemos tan en la mente nosotros los médicos para poder hacer un diagnóstico definitivo. Pero un punto muy importante que es el tiempo de evolución del paciente es algo que últimamente se está haciendo mucho énfasis dentro del gremio médico. No es lo mismo tener un paciente con toda esta sintomatología de un vaso grande, un hígado grande, plaquetas bajas, dolores de piernas, moretes, que tenga 6 meses de evolución a un paciente con este mismo tipo de problema que tenga años, 5, 10, incluso 15 años de haber comenzado con esta sintomatología. Ahí es donde la mente del médico está cambiando un poco para considerar las enfermedades metabólicas como un principal diagnóstico antes de considerar otro tipo de enfermedades. ¿Y qué recomendaciones le daría usted a las personas que puedan tener todos estos síntomas a largo plazo para que busquen la ayuda necesaria? Bueno, acudir con un médico especialista en enfermedades de la sangre es una opción muy importante, es el hematólogo. Y si nosotros como pacientes no estamos completamente de acuerdo y satisfechos con los diagnósticos que nuestro médico nos da, una segunda o una tercera opinión siempre es válida en cualquier situación de estas. Y por supuesto que todos estamos anuentes a poder colaborar con los diagnósticos de los pacientes y a poder tomar otra consulta nueva con el afán de poder encontrar un diagnóstico que tenga
un diagnóstico completo, que tenga nombre y apellido para poder brindar un tratamiento adecuado, una educación adecuada y un seguimiento adecuado a los pacientes. Y dentro de esos tratamientos que usted habla, ¿cuáles son los que actualmente están utilizando para poder ayudar a estas personas que tengan esta enfermedad? En Guatemala tenemos nosotros ya desde hace varios años bueno, ya más o menos unos 10, 11 años, la terapia de reemplazo enzimático para estos pacientes. La enfermedad de Gaucher básicamente se debe a que existe una alteración de la información genética que yo heredé de mi papá y de mi mamá, y ellos van a ser completamente sanos, porque ellos probablemente son portadores asintomáticos de la enfermedad, pero cuando ellos dos tienen hijos, me pueden heredar a mí esa información genética dañada, y esa información genética dañada dentro de mi cuerpo va a producir la deficiencia de una sustancia o una enzima que sirve para limpiar a otras. Al momento de yo no tener esa enzima, acumulo substrato, acumulo productos de desecho. Las terapias los medicamentos específicos para este tipo de enfermedades lo que hacen es darme a mí, que tengo la deficiencia de esa sustancia, la sustancia que yo tengo deficiente. ¿Sí? Entonces yo tengo que acudir cada 14 días para ponerme un medicamento para que ese medicamento haga las funciones de limpieza de los cuales yo no tengo dentro de mi cuerpo por esa alteración de información genética que yo estoy teniendo y que se produjo en mí por cuestiones de herencia. Así es como funciona más o menos el medicamento para poder tener una vida saludable. De hecho, en Guatemala tenemos ya experiencia de tratar pacientes con este tipo de enfermedad y con este tipo de tratamientos durante 10, 11 años, y algunos de las personas ya son papás, tienen hijos, los hijos completamente sanos, pero lo importante de esto es que con un diagnóstico a tiempo, con un tratamiento adecuado, con un seguimiento adecuado del tratamiento de parte del médico y de parte del paciente, los pacientes pueden reintegrarse a una vida productiva, tener una vida saludable, tener una familia y ser como cualquier persona de nosotros, obviamente poniéndose su medicamento como debe ser cada 14 días. Usted mencionaba algo muy importante, de que ya tienen pacientes diagnosticados acá en Guatemala. Hay datos que dicen que de cada 100,000 habitantes hay una persona con esta enfermedad. ¿Cuántos están tratando ustedes actualmente y cuántos no están siendo detectados? Si hacemos un cálculo así rápido, nosotros para 16 millones de personas o de habitantes deberíamos de tener por lo menos 160 pacientes diagnosticados. A la fecha, acá en Guatemala tenemos alrededor de 17 pacientes identificados y 14, 15 de ellos están recibiendo su tratamiento. Entonces es un número bastante importante y es ya una experiencia que se ha ido ganando en el transcurso de los años, en donde la verdad es que a nivel de Centroamérica y el Caribe, Guatemala es uno de los países con más experiencia con respecto a este tipo de enfermedades en cuanto al diagnóstico y al tratamiento. ¿Y estos tratamientos, por qué laboratorio están siendo suministrados? Porque debe de haber un registro para que las personas sepan de que sí hay confianza con el tratamiento que ustedes están dando. El gol estándar de tratamiento para los pacientes con enfermedad de Gaucher en este momento es la imiglucerasa de marca Cerezyme, y eso la produce la empresa Sanofi Genzyme. Esta terapia tiene ya aproximadamente 25 años de estar en el mercado, no es ningún tratamiento nuevo ni ningún tratamiento de experimentación. Y esta terapia es por lo cual se trata en este momento a los pacientes guatemaltecos con este tipo de enfermedades. Y bueno, lo bueno de todo esto ha sido la buena evolución que los pacientes han tenido, ya con 10 años algunos de ellos en tratamiento, y cómo se ha logrado estabilizar realmente la enfermedad, que no progrese y que no produzca más sintomatología en los pacientes. La mejora de la calidad de vida es significativa. Hacia eso iba. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que deben de tener en cuenta las personas que ya han sido diagnosticadas precisamente para tener esa calidad de vida? Básicamente es el apego al tratamiento o llevar un tratamiento adecuado. Muchas veces sabemos que son tratamientos a largo plazo y los tratamientos deberían de ser inyectados, colocados por vía intravenosa, y eso se coloca cada 14 días. Muchas veces nosotros tenemos el problema de que el paciente no llega en esta semana, sino que llega hasta la siguiente semana, después
pasa otros 14 días, le da una tos, catarro, gripe de las que nos puede dar a cualquier persona, no llega esa vez, se retrasa otra semana su tratamiento. Y ese tipo de problemas muchas veces hace a que al final del año nosotros podamos calcular que en lugar de haberse colocado 26 infusiones en el año, que era lo ideal, se está poniendo 20, 18, 19 o a veces hasta menos. Estos tratamientos lamentablemente no curan la enfermedad, sino que vienen a reemplazar la enzima que yo tengo deficiente o la sustancia que tengo deficiente, pero no modifican mi información genética. Como no modifican mi información genética, no tienen una cura, no curan como tal la enfermedad. No existe un tratamiento en el mercado que pueda cambiar mi información genética para curar por completo este tipo de problemas. Pero si yo llevo esa secuencia, una dosis adecuada, llevo esa secuencia cada 14 días de colocarme mi medicamento, puedo tener una vida completamente sana, sin ningún tipo de problema, ser productivo desde el punto de vista de mis trabajos, tener una vida saludable, hacer ejercicio, tener mi familia, tener hijos, y esto no impactaría en mayor grado mi salud, siempre y cuando se lleve un tratamiento lo más apegado a la recomendación del médico al estándar. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, doctor, pero para las personas que tengan duda y que quieran más información, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, en este caso yo no tengo realmente una clínica privada para poder laborar, pero sí pueden acudir a los hospitales nacionales. Estamos trabajando constantemente con los hospitales grandes y con los médicos especialistas, sobre todo los especialistas en sangre, que son los hematólogos, tratando de hacer mucha conciencia en este tipo de enfermedad, y muy seguramente ellos puedan guiarlos de una manera adecuada para poder tener un diagnóstico temprano, oportuno, preciso, porque mientras más temprano, mientras más rápido se haga el diagnóstico de este tipo de enfermedad y más rápido comience el tratamiento, mucho mejor evolución y mucho mejor pronóstico va a tener la vida de este paciente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros y compartirnos toda esta información para que la gente sepa más de estas enfermedades y que aquellas que puedan tener estos síntomas no lo confundan con otras enfermedades, sino que vayan y acudan y que salgan de dudas, y lo mejor es agarrar tratamientos a tiempo. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias, y a ustedes, amigos, gracias por haber estado en sintonía. Los invitamos en una próxima ocasión. Gracias.